Hola, en este video analizaremos a profundidad a la hemoglobina. Como primer punto tenemos antecedentes históricos, luego veremos características generales, después tipos de hemoglobina, luego sistema tampón y finalmente patologías. Antecedentes históricos. Podemos resumir brevemente la historia de esta molécula de la siguiente manera. Fue identificada por primera vez por Hussman y Merrin en 1958, usando un método cromatográfico. Se caracterizó como una glucoproteína en 1968 por Buchan y Gallup. Las reacciones bioquímicas que llevan a su formación se describieron en 1975 por Van y otros. La hemoglobina es un compuesto químico constituido por un núcleo de hierro transportado por la sangre dentro de los glóbulos rojos, cuya función es transportar oxígeno desde los pulmones hacia los capilares de los tejidos. El hemo está compuesto por hierro y un pigmento denominado porfirina, que le da a su sangre el color rojo. Los glóbulos rojos viven aproximadamente 120 días y durante todo este tiempo la hemoglobina sufre un proceso llamado glucosilación que consiste en la incorporación de glucosa a su molécula. La molécula de hemoglobina está constituida por una porción proteica llamada globina, compuesta por dos pares de cadenas polipeptídicas diferentes que contienen numerosos aminoácidos, y cuatro grupos prostéticos nombrados en cuyo centro se localiza un átomo de hierro. Cuando la hemoglobina se une al oxígeno para ser transportada hacia los órganos del cuerpo, se llama oxihemoglobina. Cuando se une al dióxido de carbono para ser eliminada por la expiración que ocurre en los pulmones, recibe el nombre de desoxihemoglobina. La capacidad para unir el oxígeno de forma reversible se ve modulada por la presión de CO2, el pH y la disponibilidad de 2,3 bisfosfoglicerato. Así, la liberación de O2 de la hemoglobina se ve intensificada cuando disminuye el pH o aumenta la presión parcial del dióxido de carbono. Los valores normales en sangre son de 12 a 15 gramos por decilitro en mujeres y de 13 a 16 gramos por decilitro en hombres. Tipos de hemoglobina. Dentro de su clasificación encontramos a la hemoglobina A, la cual representa aproximadamente el 97% de la hemoglobina en el adulto, y está formada por dos globinas alfa y dos globinas beta. La hemoglobina A2 representa menos del 2.5 de la hemoglobina después del nacimiento, formada por dos globinas alfa y dos globinas delta. Hemoglobina S. Hemoglobina alterada genéticamente y presente en la anemia de células falciformes. Hemoglobina F, formada por dos globinas alfa y dos globinas gamma. Factores de riesgo. Las personas mayores o las que no consumen hierro en sus dietas pueden estar en riesgo de desarrollar anemia. Las personas que se ejercitan vigorosamente también están en mayor riesgo, ya que el esfuerzo puede ocasionar una descomposición de los glóbulos rojos en el torrente sanguíneo. Durante el embarazo o la menstruación también se puede incrementar el riesgo de tener anemia. Las personas con condiciones médicas crónicas, incluso condiciones autoinmunes, enfermedad hepática, enfermedad de la tiroides y enfermedad intestinal inflamatoria, pueden tener niveles más bajos de hemoglobina, lo cual incrementa las posibilidades de desarrollar anemia. Los niveles de hemoglobina se incrementan en situaciones en las que la persona necesita más oxígeno en su cuerpo. Por lo tanto, alguien que tiene enfermedad renal o pulmonar, que fuma o está deshidratado, puede estar en riesgo de incrementar los niveles de hemoglobina. El sistema tampón de la hemoglobina actúa solo en el eritrocito, pues es su principal sistema tampón y está muy ligado a la capacidad de disociación del oxígeno de la molécula de hemoglobina. Cuando esta molécula se oxigena, se produce la liberación de hidrogeniones, y cuando se desoxigena, se captan los hidrogeniones. Por cada mol de oxígeno liberado, la hemoglobina capta 0.5 mol de hidrogeniones. Por su condición de sustancia anfótera, cuando el pH sanguíneo se eleva, disminución de la concentración de hidrogeniones en el medio, la hemoglobina tiende a liberar iones hidrogeniones y, por lo tanto, se altera la curva de disociación. Existirá tendencia a retener el oxígeno y se producirá así un déficit de oxigenación de los tejidos. Patologías. Si la hemoglobina se une al monóxido de carbono,
Se forma entonces un compuesto muy estable llamado carboxihemoglobina, que tiene un enlace muy fuerte con el grupo hemo de la hemoglobina e impide la captación del oxígeno, con lo que se genera fácilmente una anoxia, que puede conducir a la muerte celular si fuera irreversible. También pueden aparecer defectos en las moléculas de hemoglobina, con propiedades físicas o químicas anómalas. Algunos provocan anemias que son graves en los individuos homocigotos, pero leves en los portadores heterocigotos. Algunas personas pueden ser heterocigotas para 2 de estas anomalías y presentar una anemia con características de ambos rasgos. Hemoglobina S. También existen hemoglobinas anormales. Las alteraciones de la estructura de la hemoglobina pueden ocasionar enfermedades. De estas, la más importante es la anemia de hepatías falciformes o anemia hemolítica congénita de células falciformes, llamada drepanocítica o ciclemia. La hemoglobina S es producida debido a una mutación genética que afecta el gen que codifica para la síntesis de la cadena beta de la hemoglobina y conduce al reemplazo del aminoácido glutámico por el aminoácido valina. Esta hemoglobina así alterada es capaz de deformar a los eritrocitos y acelerar su hemólisis en condiciones de hipoxia tisular. Hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es el producto estable de la glucosilación no enzimática de la cadena B de la hemoglobina por glucosa plasmática y se forma a velocidades que aumentan con los niveles crecientes de glucosa plasmática. La mayoría de los médicos determinan periódicamente la hemoglobina glicosilada para valorar el control de la glucosa plasmática durante el mes a los 3 meses procedentes. En la mayoría de los laboratorios, el nivel normal de hemoglobina glicosilada está entre el 3,9 y el 6,9%. En los diabéticos poco controlados, el nivel oscila entre el 9 y el 12%. La determinación sérica de la hemoglobina glicosilada no es una prueba específica para diagnosticar la diabetes. Sin embargo, una hemoglobina glicosilada elevada suele indicar la existencia de este síndrome.